Muchas gracias, como digo, por acompañarnos. Como podéis ver, siempre grabamos la reunión para que las librerías y libreros que no están puedan participar también, luego ver las novedades. Bueno, voy a empezar yo con mi presentación de novedades. Bueno, os voy a presentar las novedades que sacamos desde en mayo a junio. Alguna de ellas ya la tenéis en las librerías, como es este caso de El biombo del infierno, de Ryunosuke Akutagawa. Akutagawa, sabéis, es como el Cervantes japonés, es el gran autor clásico japonés. Esta novela suya, que creo que es la primera traducción directa del japonés, que hasta ahora todas las que había eran traducciones a través del inglés sobre todo, la ha hecho Rumi Sato. De hecho, la literatura japonesa en nórdica es una de las líneas que más estamos trabajando últimamente. No teníamos ningún traductor de confianza y ahora con Rumi por fin podemos hacer los libros como nos gustan. En este caso es una traducción nueva, como digo, ilustrada por Marta Gómez Pintado. Akutagawa lo que suele hacer es que trae temas históricos de la historia japonesa, los actualiza para analizar la mentalidad actual contemporánea de Japón. En este caso se va al periodo Heian, que es en el siglo XII, para contarles la historia de un pintor que tiene unas experiencias un poco fantásticas con el infierno. Como digo, es un libro en tapadura de la colección Ilustrados, pequeñito. Vamos a llegar ya al número 200 de la colección, de manera que, bueno, como sabéis, esto es uno de los pilares de la editorial. El siguiente libro que publicamos y que es el que se está presentando esta semana, es de una de mis escritoras favoritas. Yo siempre la considero como un poco como la Ali Smith nórdica, Sara Stridsberg. Es una autora de la que hemos publicado B con Berga, Oda mi familia y La facultad de sueños. De hecho, es la escritora más joven en haber formado parte de la Academia Sueca. Y a ella le interesa mucho todo lo que pasa en los márgenes de la sociedad e intenta visibilizar y dar luz a los invisibles. En este libro, que es su última novela y fue elegido libro del año para el Financial Times el año pasado y es finalista del Booker y del Premio Literario de Dublín este año, Sara Stridsberg cuenta la historia de una mujer que es asesinada y descuartizada y lo cuenta en primera persona. Es un libro duro, pero es un libro tremendamente poético, lo que hace que ya desde el comienzo sabes lo que pasa, la protagonista te cuenta lo que ha pasado y ella lo que intenta es un poco dar voz a estas personas marginadas de la sociedad, en este caso era una prostituta que parece como que su vida le va llevando a este final trágico. Pero como digo, más allá de la historia, que hoy indudablemente es terrible, lo que importa en este libro y lo que hace el libro atractivo es cómo está escrito. Es un libro tremendamente poético, llena de imágenes hermosas pese a contar una historia trágica. Y creo que es uno de los libros que, aunque sufráis, vais a disfrutar muchísimo. Es un libro realmente muy, muy hermoso. La autora además vendrá a la Feria del Libro de Madrid porque ha sido invitada por el Gobierno de España y el Gobierno de Suecia para tener una conversación desarrollando la feria con Marta Santi. Estos son los otros dos libros que hemos publicado de esta autora. Luego llega el número 100 de la colección Otras Latitudes y es nada menos que En busca de mi elegía, el primer volumen que se publica en España con la poesía de Úrsula K. Le Guin, que sabéis que es una autora que en nórdica nos encanta, ya hemos publicado 2 libros. La poesía que Úrsula escribió a lo largo de más de medio siglo es muy diferente a sus textos de carácter fantástico, aunque ella es sobre todo antropóloga y en lo que le interesa es el estudio del ser humano, como se demuestra en estos poemas que no tienen nada que ver con la parte de la ciencia ficción, sino más con su estudio de la naturaleza, con el mundo que le rodeaba. En realidad es como el libro perfecto para conocer a Úrsula K. Le Guin íntimamente, ¿no? Porque hay mucho de esa naturaleza de su rancho en Portland, de su crítica a las guerras. Es un libro profundamente antimilitarista, muy social, de descubrimiento también de América Latina, que era un continente que ella adoraba y que viajó mucho y que está muy presente también en estos poemas. Como digo, es el número 100 de la colección, en una edición bilingüe, un libro muy potente que va a salir muy bien reseñado en todos los medios porque creo que es un acontecimiento editorial de primer orden. Estos son los 2 libros que podéis encontrar en la biblioteca Úrsula K. Le Guin, El día antes de la Revolución y Quienes se marchan de Homelas. Luego llega en la colección Mini Lecturas, en la colección más pequeña de la editorial, Anna Segers. Anna Segers publicamos el año pasado Tránsito. Es una de las escritoras europeas, una escritora alemana de la República Democrática más importantes del siglo XX. Desgraciadamente poco conocida en España, aunque con mucha reputación en todo el mundo, especialmente en México, donde estuvo exiliada. Y este libro pequeño cuenta la historia de 3 mujeres en la historia de Haití, de diferentes épocas, desde la época del descubrimiento de América hasta la época actual,
y cuenta un poco cómo han sido sometidas las mujeres en América Latina. Es un libro tremendamente hermoso, muy bien escrito, muy breve, pero muy potente. Como digo, esta es la autora de Tránsito, que publicamos el año pasado. Creo que es una autora a descubrir y que, como digo, sobre todo en América Latina y en México especialmente, tiene miles de lectores. Luego, otro libro importante de la temporada, porque tiene muchos inéditos, es De viaje, de Virginia Woolf. Es un libro al que Patricia Díaz, la editora y traductora del libro, ha dedicado varios años de trabajo a indagar en todos los diarios y las cartas de Virginia Woolf, todos los textos que escribió sobre sus viajes por Europa. Son más de 300 páginas de viajes, desde, por supuesto, sus paseos por su querida Londres, el condado de Sussex o Cornualles, hasta sus paseos por España, por Italia y por Grecia. Un libro muy hermoso porque Virginia Woolf, como gran escritora que era, demuestra su talento en todo lo que hacía, también en diarios y cartas. Y como digo, aproximadamente un tercio del libro son textos inéditos. Es el libro que recomendaremos para las vacaciones de verano, porque me parece que es una perfecta compañía para esa época, con un prólogo muy potente también de Patricia, en el que cuenta un poco cómo ha sido el trabajo de encontrar esos textos. Terminamos ya en junio por fin damos la bienvenida a la colección de Letras Nórdicas, a Arto Pasilina, que tuve la oportunidad de publicar cuando trabajaba en Ediciones de la Torre con El año de la liebre, que luego publicó Anagrama. Sabéis que es un autor que ha publicado mucho Anagrama. Es un escritor finlandés, posiblemente lo más importante del siglo XX en Finlandia, y que se caracteriza porque frente a esta imagen de los escritores nórdicos como escritores duros y tristes, que es cierto, a medias, pero es cierto, Pasilina no es así. Pasilina era muy divertido. Y este libro, Adán y Eva, es un libro además muy actual porque habla sobre una crisis energética en la que un empresario finlandés inventa un aparato para generar energía, que lo haga rico. Entonces es un libro que critica de manera tremenda el capitalismo sobre todo relacionado con las energías, algo que, como vemos, está de plena actualidad, y en el que además hace una crítica despiadada de la sociedad finlandesa, de la socialdemocracia finlandesa. Estos escritores nórdicos suelen ser muy críticos con sus modelos sociales y esto lo hace con un talante muy divertido en el que analiza el capitalismo y el modelo empresarial nórdico. Y solamente recordaros que el día 2 de julio se conmemora el centenario de Wisława Szymborska, la premio Nobel polaca, una de nuestras poetas favoritas. Llega estos días a las librerías la nueva edición de Canción Negra, un libro con sus poemas inéditos, con sus poemas de juventud. Salió hace poco también la edición nueva de Saltaré sobre el fuego. Correo literario, que ya lo conocéis, es el libro célebre con sus respuestas a jóvenes escritores. Y también llega estas semanas a las librerías la bolsa conmemorativa del centenario, la bolsa de tela de nuestra colección de bolsas literarias. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Como siempre, si queréis ejemplares de nuestros libros, PDFs, lo que queráis, no dudéis en escribirnos a nosotros o a Estíbaliz y os los enviaremos con mucho gusto. Muchas gracias. Y paso a Santiago Tomón. Hola, buenos días a todos y todas. Simplemente para recordarles también, por favor, si pueden silenciar el micrófono para poder hablar en la presentación y no interrumpirnos. Y voy a comenzar también, como Diego, compartiendo pantalla. Bueno, como saben, vamos a hablar de las novedades de mayo y junio, los libros que nos faltan de esta temporada, y me gustaría al final brevemente comentarles algunas visitas de autores y autoras que vamos a tener. Si bien quizás no pertenecen a este periodo de mayo y junio, creo que va a ser una alegría para todos saber las visitas que vamos a tener, y son libros también bastante recientes. Bueno, comenzamos. Este libro ya está en librerías. Una música, Hernán Roncino, un autor incontestable en la literatura contemporánea argentina. Acaba de recibir la semana pasada el premio de la crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires, un premio de bastante prestigio, y fue elegido por Babelia como uno de los libros latinoamericanos del 2022 que se publicó en Argentina. Muy rápidamente es la historia de un pianista que mientras está de gira por Europa recibe la noticia de la muerte de su padre, un hombre próspero que vive en Buenos Aires, y lo que le implica a él, digamos, a este pianista, el regreso a la ciudad, encontrarse con un mundo que ya le es ajeno,
y dentro de esto descubre una noticia, digamos, la herencia de un terreno bastante pequeño y humilde, a diferencia del padre que era una persona próspera y que esa fue su única herencia, y lo lleva, digamos, a visitarlo, y lo que se encuentra allí es una familia que, digamos, ha invadido el terreno y una historia de comunidad pobre en las afueras de Buenos Aires, donde esta familia lo acoge sin saber, digamos, la identidad de él. Finalmente es un libro que reflexiona, ¿no?, sobre los caminos que elegimos y los caminos que nos son impuestos, digamos, por tradición o por legado. Es un libro de una escritura muy sencilla y muy bella a la vez. Como digo, es un autor bastante prestigioso que invito a leer porque sé que no es muy conocido en España. Después continuamos con una Donantes de Sueño, Karen Russell, una autora norteamericana. A mí me gusta mucho, bueno, la cita que aparece ahí de Stephen King, que es muy sugerente. Esta novela me provocó pesadillas. Es una novela distópica que transcurre en Estados Unidos, donde hay una epidemia mortal de insomnio y la gente está muriendo pues por falta de sueño, ¿no? Y la protagonista de la historia, digamos que se incorpora a una serie de brigadas que van buscando donantes de sueño, personas que deciden, digamos, voluntariamente donar unas pocas horas de sueño que les sobran para que esta brigada, digamos, logre, digamos, salvar algunas pocas vidas, ¿no? Y la historia personal de esta protagonista es que su propia hermana fue una de las primeras víctimas de esta epidemia de sueño, y digamos que tiene un discurso muy contundente que ayuda mucho a estas brigadas a conseguir donantes de sueño. Y digamos, ese discurso se ve en entredicho cuando se descubren una serie de cosas, tanto dentro de estas brigadas de donantes de sueño como, digamos, unas transfusiones de estas historias, de estos donantes de sueño que han sido, digamos, han salido mal y generan pesadillas en las personas, ¿no? Entonces, finalmente es una novela que atrapa mucho por esta historia, ¿no?, por esta distopía, y que finalmente, ¿no?, como suele pasar con las buenas distopías, nos revelan mundos inquietantes que tienen demasiadas similitudes, diría yo, con el mundo nuestro, ¿no? La novela está llegando a librerías esta misma semana, así que les recomiendo mucho este lanzamiento. Digamos que tiene bastantes similitudes dentro de nuestro catálogo con el libro de Exhalación de Ted Chiang. Continuamos con Perras de Reserva, Dalia de la Cerda, una autora mexicana que les diría es ya y será la revelación de las escritoras mexicanas, una escritora nacida en el 85. Este es un libro de cuentos, Perras de Reserva. Todos son, digamos, el hilo conductor de todas estas historias son historias de mujeres fuertes y decididas que deciden resolver los problemas a los que se enfrentan por sí mismas, y digamos que cuestiona incluso en muchos casos pues la ética o la moralidad, ¿no? Hay historias de mujeres que, digamos, que reciben el legado de imperios de narcotraficantes, mujeres que delinquen, pero que tienen cierta ética en la que, por ejemplo, deciden solo robar y atracar a gente pues, que le sobran recursos. Y bueno, es un libro que transcurre un poco, ¿no?, es una literatura transgresora. Ahí hay una pequeña frase de Andrea Abreu hablando del libro también, que la pueden leer. Es una escritora que, como les digo, yo creo que tiene un talento desbordante. Aborda también el feminismo desde dentro, porque ella pertenece a varias organizaciones, ONGs y feministas, pero tiene una crítica bastante contundente también al propio movimiento. Y bueno, tiene una gran capacidad de captar, digamos, la oralidad, y en este caso la oralidad mexicana, y un humor ácido que creo que les va a gustar mucho y les va a llamar mucho la atención. Es como una gran recomendación de autora revelación. Continuamos con El vestido blanco de Nathalie Leger, autora de la que ya publicamos Vida de Bárbara Loden.
Y en este caso, al igual que el otro libro, digamos que es una novela que transcurre entre una historia real y reflexiones de la propia autora. En este caso se centra en la vida de la artista italiana Pippa Bacca, que es una mujer que emprendió en su momento una especie de performance que era viajar desde Milán a Jerusalén vestida, un poco como está ahí ilustrada en la portada, con un vestido de novia blanca, simbolizando la paz universal, etcétera, un discurso un poco inocente en ese sentido, y que termina con una historia trágica, horrible, de violación y muerte de esta artista, ¿no? Entonces, Nathalie Leger, digamos, emprende el trabajo de reconstruir la vida y las motivaciones de esta artista, y a su vez esa historia se mezcla con una historia personal de una visita que ella hace a su madre, a su propia madre, en la que le descubre pues una historia de maltrato familiar de su padre, del que era su esposo, perdón, de la madre, y el proceso de divorcio que sufrió en los años 70, ¿no? Entonces, otra vez con ese estilo muy propio de ella, ¿no? Nos va narrando esas dos historias paralelas, una tan personal y otra pues la de la artista, y nos revela, ¿no? Pues cómo es la naturaleza humana y estos impulsos destructivos de la naturaleza humana. Continuamos con Lengua Dormida, Franco Félix. Félix es otro autor mexicano. Esta es la historia, una crónica novelada de la madre, que digamos la madre del autor muere después de una enfermedad muy penosa, de 3 años de enfermedad, y a la muerte de la madre, al reconstruir un poco la vida familiar, descubren que su madre casi que tuvo otra vida en la que había vivido en una ciudad diferente, tuvo un marido y 4 hijos, y digamos es la reconstrucción de las diferentes vidas de la madre en un libro que mezcla, como digo, la novela, la crónica, la biografía y el diario, y en el fondo es un precioso homenaje, ¿no? a la propia madre y a las vidas de la madre, y es sin duda pues un libro también de duelo. Es una novela que les invito también a descubrir. Y terminamos con una recuperación, la versión de Barney, el libro que fue premio Gibreter hace unos años. Yo creo que es una lectura muy conveniente para vacaciones, es como uno de los clásicos de la literatura de humor, ¿no? Del autor canadiense Mordecai Richler. Y como les decía, ya para terminar, pues tendremos también la visita de Jane Smiley, de la que tenemos 4 obras publicadas en la editorial. Esto viene a cuento con la publicación de su última novela, Heredar la Tierra, que es su obra cumbre. Katie Kitamura, la autora de Intimidades también, libro que está funcionando muy bien, viene también a Madrid y Barcelona. Y tenemos la visita de Franco Félix, el autor mexicano que acabo de comentar, y de Hernán Roncino, el autor argentino. Ese es más o menos el panorama que tenemos para este mayo y junio. Dejo de compartir pantalla. A ver. Y ya estoy. Ok, sí. Pues nada, gracias a todos por haberos pues bueno, conectado para ver las novedades. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Aquí está. Vale. Bueno, de acuerdo. Bueno, pues os voy a mostrar un poco el plan de novedades de Impedimenta de mayo y junio de 2023. Hay algunos autores ya conocidos como Anastasio Binets o Roger Deakin, y un par de incorporaciones interesantes y un clásico, ¿no? Bueno, empezamos la temporada con un libro que ya tenéis en las librerías, que es La chica que vive al final del camino. A ver, La chica que vive al final del camino es un clásico, una obra casi de culto del gótico americano, muy parecida a Picnic en Hanging Rock, Salvando las distancias, a El otro de Thomas Tryon, estas novelas de ambiente, en fin, impactante, de historias también un poco, en fin, de crímenes, thriller. Esto cuenta la historia de una muchacha que, bueno, vive sola, tiene 13 años, vive sola en una casa, al final en una mansión victoriana en la costa estadounidense. Nadie sabe nada del padre, el padre es un poeta inglés
que vivía con ella, pero desde hace mucho tiempo no se sabe qué ha sido de él. Ella hace lo que quiere en la casa, fuma, lee a Emily Dickinson, lleva una vida así como independiente, no va al colegio. Entonces eso empieza a suscitar la sospecha de de la gente del pueblo. De modo que cada vez que alguien se entromete, ella, junto con una especie de amigo, un tipo peculiar, que es una especie de muchacho cojo que dice ser mago, los eliminan. Tienen ahí un sótano donde van metiendo a la gente. Es un clásico que fue adaptado a la pantalla en los años 70, en una película, en cierto modo, de culto, muy previa, o justamente previa a Taxi Driver, en la que Jodie Foster hacía como el papel protagonista y salía también Martin Sheen en ese momento. Es una novela que yo emparentaría con este tipo de libros, tipo Siempre movido en el castillo de Shirley Jackson, el otro, Picnic en Hanging Rock, con un punto de vista también de adolescente malvado. Hay un autor, Fred Muster Stewart, que es el autor del Vals de Mephisto, decía que parece que es una novela impregnada con cianuro potásico, ¿no? Es uno de los personajes infantiles o juveniles más, en fin, sugerentes y diabólicos de todos los tiempos. Es casi un poco la novela de más amplio espectro que vamos a publicar en este fin de temporada. Ya muchos críticos nos lo han empezado a pedir. Y bueno, Laird Koenig, que es un guionista de Hollywood, vive actualmente en Santa Bárbara, es uno de estos guionistas de la época dorada de Hollywood, que esta es una de sus obras más notables, ¿no? Que fue adaptada además varias veces, no solamente al cine, sino también al teatro. Continuamos el 15 de mayo con un libro que tiene que llegar ahora mismo a vuestras librerías, que es una auténtica delicia, es un caramelito. Yo cuando lo conocí me enamoró al instante, porque es el típico libro que aúna pues primero un arte magnífico por parte de una ilustradora muy prometedora y joven, que es ahora mismo un poco una de las sensaciones de la literatura ilustrada europea, que es Katia Gushina, y narra un poco la vida, bajo un punto de vista un poco inédito, de León Tolstoy. Tolstoy, no mucha gente lo sabe, era un tipo bastante peculiar, se conmovía con cualquier cosa, y frente a lo que es habitual, que es, bueno, cuando ya tienes una edad dejas de emocionarte y de llorar por las cosas, él seguía llorando. Es un libro maravilloso en el que hay cameos espectaculares. Fijaos, ¿por qué lloraba? Pues porque rezaba al anochecer, o porque se azotaba la cara con ramos de cerezo después de la tormenta, o porque su mujer le montó una escena, ¿no? Entonces es un recorrido maravilloso y muy, en fin, y muy documentado y muy gracioso, humorístico, tierno, por la vida de Tolstoy, que bueno, se conmovía también porque no seguía el régimen que se había impuesto, es decir, quería levantarse una hora y al final se le pegaban las sábanas, todo le afectaba. En fin, es un libro que llega, ya os digo, las librerías nos ha quedado precioso. Hay cameos espectaculares como Dostoyevsky, Chekhov, Gorky, Chekhov. En fin, es el típico libro que entra por los ojos y no solamente es para lectores infantiles, sino que yo creo que es más bien para los lectores adultos que sabemos ya apreciar la obra de Tolstoy y que queremos entrar en su vida desde un punto de vista, en cierto modo, diferente, ¿no? Es casi más para librerías con un afán cultural por el libro ilustrado de calidad, más que para la librería infantil, porque es un libro que lo entenderemos casi mejor los lectores adultos, ¿no? Bueno, continuamos el día 22 de mayo con la recuperación de uno de los autores que más nos gustan de Impedimenta, que es Roger Deakin. Roger Deakin ya lo descubrimos hace unos años con un libro magnífico que se llama Diarios del Agua. Deakin era un naturalista y documentalista inglés, fue discípulo de Kingsley Amis y vivía en una granja, se llama Walnut Tree Farm en Suffolk, que había sido construida varios años antes, según él, del nacimiento de Shakespeare. Él se dedicó a reformar la granja con sus propias manos, se dedicó a, en fin, a habilitar el lugar. Tenía un foso alrededor donde él se bañaba todos los días y se le ocurrió la feliz idea, un poco remedando el nadador de Cheever, de recorrer el Reino Unido a nado. Entonces de ahí salió Diarios del Agua, que publicamos hace algunos años y que inauguró un movimiento que es el del whale swimming, es decir, aquel movimiento que significa que uno ve una masa de agua y se tira a nadar, ¿no? Un río, un lago, un estanque, el mar,
lo que fuera, ¿no? Desde un punto de vista casi de que todo lo que es ríos y lagos nos pertenecen. Un par de años después de su muerte se recopilaron una serie de viajes que él hizo por los bosques del mundo y que reivindican en cierto modo como la importancia de la madera como un elemento que nos explica, ¿no? Casi que nos cuenta a nosotros mismos, ¿no? Y es un recorrido por los Pirineos, por Australia, por Asia Central, que es un recorrido por este quinto elemento, que es la madera, y es un texto que derrocha ternura, derrocha curiosidad, en cada página hay una pequeña pepita casi de belleza, ¿no? Y es un libro maravilloso, ya veis que nos ha quedado además muy bonito, hemos hecho una portada muy chula para que, bueno, llame la atención, y bueno, sería un poco como también esta línea que nosotros tenemos de El árbol, de Vida en el jardín, que son libros que nos han funcionado siempre muy bien y que nos gustan mucho también un poco porque este Nature Writing también nos llama bastante, ¿no? Luego vuelve a Impedimenta, y esto ya es una cuestión que irá como además repartiéndose en el tiempo, Ana Starobinets. Ana Starobinets es una autora que ya se conocía en España, estaba, pues bueno, tenía publicaciones en Nesky Prospect, pero nosotros hace un par de años publicamos, recordaréis, Tienes que mirar, que es la historia de su maternidad echada a perder, pues porque uno de sus hijos venía con problemas, finalmente murió, y ella recorrió varios hospitales rusos y luego acabó recalando en Alemania, pues donde finalmente pues, tuvo al hijo y hizo el duelo y tal, ¿no? Entonces, bueno, esta novela de terror en primera persona fue un poco como la entrada de Starobinets en Impedimenta, y vamos a empezar a recuperar algunas de sus obras ya publicadas con nuevas traducciones y también obras nuevas. Empezamos con La glándula de Ícaro, que es un libro que ganó varios premios en su momento, es de 2013, y que es un libro que podríamos decir de ciencia ficción especulativa. Alabado por Mariana Enríquez, por Samantha Schweblin, es quizás una de estas incursiones un poco en la ciencia, el reverso oscuro de la ciencia, que nos muestra historias en niños criados por tablets, de una glándula que tenemos todos los hombres, que es lo que nos hace ser violentos, infieles, y cuando se extirpa, básicamente nos quita un poco como la independencia. Ella juega con el humor, juega con la trascendencia también de los avances científicos, todo desde un punto de vista muy juguetón y muy, diría, como provocador, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que creemos que puede ser uno de los libros que mejor nos funcionen en esta temporada, y que, ya os digo, inaugura un poco una línea que seguiremos con la colina de los zorros, que es un libro que publicaremos el año que viene, y con El vivo, que publicaremos en 2025. Y ya acabaríamos la temporada con el número 1 de Yo en dos pasos. Este es un libro que no se ha publicado en España desde hace muchos años. Es la historia de un político corrupto, Chuck Crackford, que es un poco un retrato de Huey Long, que retrataría 3 años más tarde de este libro Robert Penn Warren en Todos los hombres del rey. Es la historia de un político corrupto, como muchos de los políticos que existen en este momento acá y allá, que roba elecciones, es cínico, es capaz de llevarse por delante a todo el mundo que se le pone, porque él lo que le interesa es el éxito per se, el poder. Es capaz de traicionar a su mujer, traicionar a sus votantes, todo por intentar llegar a ser pues, presidente de Estados Unidos, que es lo que al final pues opta a ser, ¿no? Es un libro muy, diría, muy absorbente, no puedes dejarlo, ¿no? Bueno, y con eso acabaríamos la temporada y bueno, solamente comentaros que estamos contentos por la concesión del premio de la crítica a el ala derecha de Cartarescu, que no lo olvidemos, y que bueno, y que está en todas vuestras librerías y que nos gustaría seguir apoyando. Así que nada, muchas gracias y descomparto si puedo. Sí, los comparto si puedo. A ver, dejar de compartir. Pues nada, buenas tardes, buenos días a todos. Me toca a mí, espero ser breve, hablar un poco de las novedades de Asteroide de estos 2 meses. El primer libro que llegará a vuestras librerías la semana que viene será este de Mario Calabresi, Salir de la noche. Mario Calabresi es un periodista y escritor italiano, fue
director de La Estampa y de La República, entre otras cosas, y Mario tuvo la mala suerte de ser hijo, bueno, que su padre muriera cuando él tenía 2 años. Su padre era comisario de policía y lo acusaron falsamente de matar, de defenestrar desde su despacho en una comisaría de Milán a un anarquista involucrado en un atentado en Piazza Fontana. Entonces, durante 2 años después de la muerte de este anarquista, Giuseppe Pinelli, se formó una campaña en medios de izquierdas señalándolo como culpable al padre de Calabresi, y al final un grupo cercano a las Brigadas Rojas le pegó 2 tiros por la espalda y lo mató. Y él se creció siempre, digamos, con el estigma de ser hijo de esta persona que 5 años después de su muerte se demostró que no estaba en la comisaría de Milán el día del asesinato de Pinelli. Y entonces es un libro que yo cuando lo leí, la verdad es que me sorprendió muchísimo porque le vi muchísimos ecos con España, digamos, una sociedad la italiana que durante 10 años golpeada por el terrorismo y en la que tampoco hay un final claro, yo creo, respecto a cuál debería ser o cuál ha sido, después de abandonar las armas, la posición de los terroristas en el país. Y también es un libro, digamos, que yo no he leído nada parecido, muchas cosas parecidas en España, en cuanto a darle voz a las víctimas, pues porque en Italia, igual que en España, durante muchísimos años, las víctimas del terrorismo fueron las grandes olvidadas de la tragedia. Eso es un libro que mezcla muy bien, yo creo, lo público y lo privado, y que resonará, yo creo, en cualquier lector español. Viene con blurs, bueno, con frases de promoción, porque lo han leído, les ha encantado, de Aramburu, de Javier Aramburu, de Fernando Aramburu y de Javier Cercas. El autor, estamos ya preparando la agenda de prensa porque estará en Barcelona y Madrid la primera semana de junio, y la verdad es que esperamos una agenda de prensa, tenemos una agenda de prensa muy llena y creemos que el libro va a tener mucha repercusión en medios, y es un libro que va a generar conversación no solo en lo literario, que también, sino también digamos, en medios más generalistas, por decirlo de alguna manera. Nada, es un libro de 200 páginas que, si le podéis echar un ojo, os recomendaría vivamente su lectura. El segundo libro más importante de estos 2 meses, de Rebeca Donner, La frecuente oscuridad de nuestros días, que sale también en catalán, que lo publicará Ara Llibres. Es un libro que ganó el premio de la crítica americana, y es un libro en la estela de uno de mis libros favoritos en los últimos años de historia, que es Cayó Este Oeste, de Philip Sands, ¿no? Pues es un libro también que habla de la Alemania nazi. En este caso cuenta la historia de una chica americana que se va a hacer un doctorado en los años 30 a Alemania, que se casa con un alemán y que vive en primera persona el ascenso de Hitler al poder. Acaba involucrada en círculos de resistencia antinazi, pero de resistencia alemana antinazi. Los acaba descubriendo cuando ya está empezada la guerra, en el año 40, la condenan a 8 años de internamiento en un campo de concentración, y Hitler conmuta su pena y decide que la guillotinen, y la guillotinan en el año 40. Y es un libro de estos que, no, esta parece una historia, digamos, la historia de la Alemania nazi, parece una historia de estas de la que ya lo sabemos todo, y la verdad es que me sorprendía corrigiendo el libro estos días, que ya lo había leído hace año y pico, pero leyendo durante marzo y abril el libro y descubriendo, digamos, nuevas visiones desde pequeños detalles a visiones generales de la Alemania nazi. Es un libro súper fácil de leer, muy bien construido además, digamos, desde un punto de vista literario, que hace que, como dicen algunas de las frases de promoción, que se lea como un thriller de alguna manera. Estás ahí pendiente de lo que va a pasar, y nos parecía que era también una perfecta lectura veraniega, alguien que busque una lectura que le atrape y que a la vez le enseñe algo, en este caso algo sobre un periodo histórico tan importante como la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi. Seguramente venga de visita a finales de junio la autora, y por la importancia literaria del libro y la repercusión que ha tenido en otros países cuando se publicó, creemos que también va a tener muy buenas reseñas y que va a llamar mucho la atención. Lo mismo, si podéis echarle un ojo, yo no me lo perdería. Luego publicaremos también otro libro de Nora Ephron, no os tengo que contar nada de ella porque ya la conocéis bien. Es un libro exactamente igual, no igual, pero igual para bien, lo digo en este caso, de No me acuerdo de nada, que publicamos en junio del año pasado. De hecho, es como la
precuela de No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada fue su último libro, y antes del libro anterior a No me acuerdo de nada es No me gusta mi cuello, y es lo mismo, una selección de textos, algunos inéditos y otros que había publicado antes en distintos medios, sobre los más diversos temas, pero sobre todo en torno a hacerse mayor. El texto que da título al libro habla precisamente de eso, ¿no? De la relación que tiene, la relación peculiar que ella establecía con las arrugas de su cuello y los remedios que le... Bueno, el cuello como termómetro del irse haciendo mayor, pero tiene otros textos descacharrantes, muy descacharrantes, por ejemplo, también sobre la relación que tiene con su bolso, otros maravillosos sobre la comida. La traducción está igual tan cuidada como la de No me acuerdo de nada, es una traducción que funciona, o sea, en la que sientes por un lado el valor literario de la prosa de Ephron, pero también la naturalidad, la cercanía, la gracia, la chispa que tiene, y que yo creo que todos los que, digamos, a cualquiera que le haya gustado No me acuerdo de nada, debería leer también No me gusta mi cuello. Como veis, sale con una ilustración, la portada tiene una ilustración también de Patricia Bolaños. Estamos preparando una campaña, preparando unas bolsas con la ilustración que veis en la cubierta, que mandaremos a librerías para que podáis hacer también una pequeña campaña entre vuestros lectores con el libro. Y si alguno queréis ejemplares de echar un ojo ya a este o algunos anteriores, pues no tenéis nada más que pedírmelo, que os lo enviaré enseguida. El siguiente libro que ya estaréis recibiendo es este de Tom Perrotta. Tom Perrotta es un autor americano que conocéis, ha publicado en España antes. Nosotros habíamos publicado su última novela, La señora Fletcher, pero es también el autor, entre otras, de Leftovers, de la que se había hecho esta serie tan famosa del HBO, de la que era guionista. Y Tracy Flick nunca gana, que es el que presentamos ahora, es una novela. Perrotta, mucha gente le llama el Chekhov o el Balzac de los suburbios americanos, porque todas sus novelas están ambientadas en estas grandes zonas residenciales con jardín alrededor de las grandes ciudades americanas. Y en este caso cuenta la historia de Tracy Flick, que es había sido un personaje cuando ese personaje era adolescente de una de sus novelas, de Election, pero en este caso retoma el personaje 25 años después, y de hecho se pueden leer, vamos, no hay prácticamente referencias al anterior libro, y cuenta la historia de Tracy Flick, que es ahora, en el año 2020, la subdirectora de un instituto de Nueva Jersey, y el director del instituto está a punto de jubilarse y Tracy es como candidata al puesto. Y es un poco una novela de estas de adolescentes americanos que están luchando por destacar, pero en este caso en torno a los, digamos, personajes ya adultos que pueblan el instituto. Pues hay un exalumno al que le van a hacer que es un quarterback alcohólico, al que le van a hacer un homenaje. Está Tracy, está el director que está jubilando, que es un adúltero, está la secretaria con la que tenía un affair. O sea, es un libro en el que os encontraréis mucha humanidad, es decir, muchas historias cotidianas, de algunas trágicas, algunas más cómicas, que os hará sonreír, que os hará conmoveros, que es una lectura... yo creo que diría que fácil, pero en el buen sentido fácil, pero también de esas que dejan pozo, simpática, y que si queréis un libro que pueda ir a distintos tipos de lectores a los que les guste la cosa americana, yo creo que Tracy Flick nunca gana, es una apuesta ganadora, para la redundancia. Y luego viene, después de esto, en finales de junio, un libro que es un capricho personal mío, un libro que leí hace muchísimos años cuando se publicó en España por primera vez, en el año 99, un libro de Sebastian Junger, uno de los periodistas americanos más grandes de los últimos 25 años, autor de reportajes importantísimos, libros importantísimos, y este seguramente uno de los más importantes. Es un libro sobre una tormenta que azota la costa este de Estados Unidos en octubre
del año 93, 96, si no recuerdo mal, y sobre todo el naufragio de un pesquero que desapareció durante la novela. Es un libro que mezcla, digamos, reflexiones sobre el cambio climático, sobre el mar, que es un tema que a mí me apasiona, sobre las grandes tormentas, los vientos, las olas, y también una historia de pesca y de superación humana y varios, digamos, varias también historias de gente que naufraga durante esa novela y acaba sobreviviendo. Nada, lo terminé de corregir hace un par de semanas y la verdad que estuve igual de enganchado en la corrección como ya he estado con su lectura muchísimos años antes. Lo publicamos en nueva traducción, en este caso de Eduardo Jordá, y si alguno no lo habéis leído o alguno lo recordáis por una película de Wolfgang Peterson protagonizada por George Clooney, yo os diría que no os lo perdieseis. Y nada, hace unas semanas llegó el libro de Olivia Manning, del que ayer hablaba maravillas Félix Azúa perdonadme, en El País, y que también os recomendaría no solo este, sino toda la trilogía. Y por último, nada, agradeceros la magnífica acogida del libro de Maggie, del retrato de Maggie O'Farrell, del retrato de Casada, que lleva 6 semanas en la calle, hemos vendido 20.000 ejemplares en estas 6 semanas. Nada, gracias de verdad, por leerlo con tantísimo cariño y por cuidarla tanto y por hacerla llegar a tantísimos lectores. Y como decía Diego y el resto, nada, si queréis leer alguno de los libros que os he presentado, estaré encantado de enviároslo y nada, muchísimas gracias por todo, espero veros pronto. Vamos a hacer una fiesta en la Feria de Madrid el primer sábado de feria, o sea que los que estéis por Madrid podéis estar, organizaros para ir a Madrid el primer sábado, que nos encantaría veros. Y ya le cedo la palabra, después de este rollo, le cedo la palabra a Paca Flores de Periférica. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo empiezo hablando muy rápido, repasando este libro que ya os conté en la otra reunión, pero me parece importante bueno, hacer este pequeñísimo recordatorio de este gran clásico norteamericano de los años 30, que es Un caballero a la deriva, en el que cuenta la historia, como sabéis, de un tipo que vive en Nueva York, tiene una excelente posición social, pero en cierto modo está aburrido de su vida, y entonces para un poco tratar de animarla y de buscar algo de aventura se embarca en un transatlántico, y una mañana, cuando está viendo el amanecer, se resbala en una mancha de grasa y se cae al mar. Entonces es una novela realmente magistral, breve, por su sencillez, por su tensión narrativa, porque plantea la cuestión de la existencia, digamos, en sus términos más fundamentales. Es como una parábola tragicómica. Hubo hace un par de sábados una reseña espectacular de Gelbenzo en El País, Juan José Millas lo sacó también esa semana en su columna, pues Alberto Olmos, por ejemplo, también lo sacó en su columna del Confidencial, todos diciendo que realmente es un libro, uno de esos libros olvidados, una recuperación imprescindible. El siguiente libro del que os quiero hablar es Rombo, que es la nueva novela de Esther Kinsky, de la grandísima autora alemana, que cada vez está adquiriendo más reconocimiento, pues, en todos los países de Europa donde vamos publicando sus novelas. Ella es la autora del magnífico Arboleda, que recordaréis que es un libro que publicamos hace un par de años. Rombo, la enigmática palabra del título, es la palabra que designa el estruendo que hace la tierra al temblar. Y esto es así porque en mayo de 1976 hubo 2 seísmos que arrasaron la parte noroeste de Italia y causaron graves daños en el paisaje y graves daños en su población, por supuesto, ¿no? Murieron más de 1.000 personas bajo los escombros, pues muchos miles de personas se quedaron a la intemperie y muchos acabaron por tener que dejar de vivir en la región, ¿no? Este es un libro que se trenza un poco la naturaleza con la historia oral para alumbrar un relato realmente vibrante y apasionante sobre los efectos tanto físicos como psicológicos de las catástrofes naturales, ¿no? Es un enfoque bastante interesante y curioso, es una indagación en la memoria a partir del relato de una serie de personajes bueno, pues que vivían en uno de esos pueblos perdidos entre los Alpes y el Adriático cuando sucedieron estos seísmos de los años 70. Son personas que tienen, digamos, que reconstruir su vida pues, a partir de la pérdida, del trauma, aunque en realidad
como siempre pasa en los libros de Esther, el verdadero protagonista del libro es el paisaje, ¿no? El nuevo paisaje que se produce después de la fuerza del cataclismo, y ella va mezclando como eso, las voces con sus reflexiones sobre es una escritura realmente total, bellísima, punzante, rítmica y un libro realmente profundamente humano. Este acaba de llegar a las librerías hace una semanita o así. El siguiente libro del que os quiero hablar es la nueva novela de Munir Hachemi, nuestro joven autor de quien publicamos su debut en 2018. En este caso se titula El árbol viene. Hachemi se atreve con la ficción especulativa y logra realmente articular en esta novela un dispositivo que es tan insólito como alucinante, ¿no? A través del relato de un arqueólogo que convive con esta civilización llamada los Mulai, el lector, digamos, se adentra en la historia, pues eso, de esta civilización surgida por accidente, fruto de una misión espacial que cayó en el olvido, ¿no? que fue fallida, ¿no? Entonces, los Mulai han conseguido sobrevivir y perpetuarse en unas condiciones climáticas realmente muy extremas, pero también han conseguido desarrollar una forma de relacionarse que tiene unas características que son muy inspiradoras, ¿no? Cada individuo trabaja cuando y en lo que quiere, no hay jerarquías sociales, no existe la propiedad. Para enfrentarse a este libro y para recomendárselo a los lectores hay que dejar de lado las prevenciones que se puedan tener ante la cuestión de lo genérico, ¿no? Del género de la ciencia ficción, porque realmente, como hacen los grandes clásicos de este género, Hachemi usa este artefacto para aproximarse como a nuestras preocupaciones más acuciantes, ¿no? Como son la emergencia ecológica o las dinámicas de los desmanes, perdón, de unas dinámicas de consumo que arrasan todo, ¿no? Y que condicionan todas las facetas del ser humano, ¿no? Esta novela es un despliegue de imaginación, se inventa un lenguaje, o sea, es lúdica, es poética, es también una reflexión sobre el lenguaje. Ya digo, es realmente un goce de inventiva y de ideas, ¿no? Que de alguna manera te obligan a repensar ciertas cosas de nuestro mundo, ¿no? O sea que también muy recomendable. Munir en 2021 fue elegido por la revista Granta uno de los mejores narradores jóvenes en español y bueno, en diciembre ganó, que lo entregan ahora en junio, el premio Ojo Crítico por su poemario Los restos, publicados en la Bella Varsovia, o sea que es realmente un escritor, ya no se puede decir prometedor, pero siendo muy joven realmente es un tipo muy brillante. El siguiente libro del que os quiero hablar es La otra mitad de París, de Giuseppe Scarafia, de quien ya hemos publicado, como recordaréis, Los grandes placeres y la novela de la Costa Azul, libros que han funcionado fenomenal en las librerías y que obtuvieron reseñas muy, muy buenas también y se hicieron muchos reportajes porque son libros muy golosos, digamos. En este libro, bueno, parte de la idea de que a veces confundimos París con esa estampa bohemia de la imagen de la izquierda del Sena, pero en realidad en el periodo de entreguerras, que es el periodo en el que se centra este libro, el escenario principal de la vida artística, de la vida literaria y de la vida mundana era la margen derecha del Sena en realidad, ¿no? O sea, tras el desastre de la Gran Guerra, pues corrían vientos de revolución en las costumbres, en las artes, fueron los años de la emancipación de la mujer, de bailes frenéticos, de la acción política, de la provocación de los surrealistas, del nacimiento de la novela moderna, y hay Scarafia recrea anécdotas y momentos culminantes de una serie de personajes pues apasionantes, ¿no? Como Henry Miller, Anais Nin, Marcel Duchamp, Simone de Beauvoir, Malraux, Proust, Colette, Céline, yo qué sé, todos los escritores que os podáis imaginar, porque en ese momento pues París era el centro del mundo, ¿no? Y con una estructura peculiar es este libro, como una especie de guía de viajes que nos descubre pues, un mundo desaparecido. El libro se cuela en las calles, en las casas, en los hoteles, en los cafés, en las bibliotecas, en los clubes nocturnos. Realmente es una gozada del libro, es un libro súper, súper entretenido, muy regalable y en él, como siempre hace el autor italiano, combina una erudición fuera de lo común realmente, porque es como una sabiduría total de un periodo y una cantidad de personajes alucinantes, pero con un vitalismo radical, ¿no? Siempre hay como una idea de la felicidad muy particular en sus libros y bueno,
un pulso entre humorístico y tierno de un grandísimo contador de historias y de pequeñas anécdotas. Bueno, es un libro fenomenal también. Paso rapidísimo por Diario de un peón porque quiero detenerme más en Napólide, que es un libro muy bonito, un texto indispensable, no solo porque ocupa a Thierry Metz, se llama su autor, nunca publicado en castellano, porque ocupa un lugar muy importante en la llamada literatura proletaria, sino por la belleza de su prosa, ¿no? Y paso ya directamente a Napólide, del gran autor italiano Henri De Luca. Será un librito de los pequeños, un serie menor, un libro veraniego para leer y disfrutar. Parte de la idea de que la persona nacida en Nápoles pierde su ciudadanía, es napólide, por eso esa especie de palabra inventada, palabra que tiene su origen en el cruce entre Nápoli y apátrida. Y de alguna manera el que nace en Nápoles lleva en su sistema nervioso un localizador que la ciudad le implanta a todo el que nace allí, ¿no? En estas páginas Henri De Luca reacciona un poco a esa señal. Él se marchó de la ciudad cuando tenía 18 años y este libro supone su reencuentro apasionado con sus orígenes, un recorrido autobiográfico que evoca a personas, personajes y tiempos con ese tipo de afecto cuando se enfrenta uno al sitio donde ha nacido, que tiende a olvidar los defectos. Es un libro precioso, volcánico, con esa prosa apabullante y barroca, pero precisa a la vez, paradójicamente, que tiene Henri De Luca. O sea que un librito de 100 y poquito páginas, muy recomendable también. Y nada más por mi parte. Voy a dejar de compartir pantalla. Con esto ya nos despedimos, lo mismo que han dicho todos mis compañeros. Si bueno, en fin, cualquier cosa que queráis, sabéis que estamos a vuestra disposición en nuestros mails, teléfonos, etc. Muchas gracias a todos y a todas por asistir y nada, recordaros que si habíais pensado, como ha dicho Luis, en venir a la Feria del Libro de Madrid en algún momento, lo hagáis el primer fin de semana, porque el sábado 27 tendremos un súper fiestón. O sea que será un placer veros ahí si podéis acercaros. Y nada más, un saludo para todos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A todos. Muchas gracias a vosotros, que como siempre nos cuidáis muchísimo a los libreros, No, de verdad. vosotros, a nosotros Gracias. también. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Salud. Saludos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.